El 7 de enero de 1921 no repicaban los tambores ni silbaban los flautines. La banda sonora de la pequeña unidad del Tercio de Extranjeros, germen de la futura Legión, que defendía su posición en Beni Hassan, la formó el silbido de 7 disparos de fusil, ni uno más ni uno menos. Duró poco la escaramuza en Marruecos. Ante el fuego español, los rifeños huyeron presas del pánico. Atrás quedó el cuerpo inerte de un camarero andaluz de tan solo 20 primaveras, Baltasar Queija de la Vega. La muerte le unió para siempre a su novia, fallecida días antes, aunque dejó un último recuerdo. Cuando sus compañeros rebuscaron en su guerrera, encontraron unos sencillos versos que les hicieron estremecerse. Somos los extranjeros legionarios, el tercio de hombres voluntarios que por España vienen a luchar. El mito cuenta que sobre este pequeño poema se creó El novio de la muerte, el himno más famoso de la Legión Española. Más de un siglo después, la canción resuena cada vez que esta unidad de élite desfila. Queija se había convertido en el primer fallecido en combate del Tercio de Extranjeros, una unidad cuya fundación supuso algo más que la llegada de una nueva unidad a los campos del Rif. Fue un hito en la historia militar de un país sumido en la amargura tras la tragedia colonial de 1898. Además, veía en África el último nexo con aquel viejo imperio en el que nunca se ponía el sol. Una España que anhelaba las jornadas de gloria vividas siglos atrás, pero que desayunaba cada mañana con la muerte de soldados reservistas y críos de clases bajas cuya escasa experiencia en combate les llevaba a caer a pares ante los francotiradores de las cávilas. Pues desde el año 1909, que se produce el desastre del barranco del Lobo, pues el goteo de bajas es incesante. Es incesante, pues bueno, porque es un enemigo aguerrido, los rifeños, y porque las tropas españolas eran bastante inexpertas, ¿no? Entonces se producen cuantiosas bajas hasta que llega un momento de una masacre terrible, como es el desastre de Anual, que se produce en el verano de 1921, de alrededor de 10.000 españoles muertos, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde nace la Legión. La Legión se crea porque se quiere crear un cuerpo profesional de soldados bien preparados, bien formados, que sepan plantarle cara al enemigo. Es decir, se crea la Legión para ganar una guerra que se estaba perdiendo. Juan José Primo Jurado es historiador y autor de Historia de la Legión. En su libro, entre otras cosas, cuenta dónde nace la idea de crear la Legión. El arquitecto del Tercio de Extranjeros fue José Millán Astray, veterano de las desdichas coloniales españolas. El entonces teniente coronel estaba convencido de que hacía falta una unidad de choque similar a las que otros países mantenían en África. Fui 2 años comandante de regulares del Arache y al regresar a la península me destinaron a la comisión de táctica, donde germinó en mí la idea de crear un cuerpo voluntario, análogo al de otros ejércitos, para lo que fui a Argelia con objeto de estudiar la Legión francesa. Millán Astray iba notando en sus memorias todo lo que recordaba de aquella época. Había sido el encargado de dotar a la unidad de una mística que sustentó sobre 2 pilares: la valentía de los soldados de los míticos tercios de Flandes y los mandamientos del bushido de los samuráis japoneses. El bushido es el código de moral ascética de los samuráis, antiguos guerreros medievales. Su origen es antiquísimo, quizá de hace varios miles de años. Se ajusta a las virtudes del alma japonesa, caballerosa, guerrera, sencilla, de culto profundo a los antepasados y veneración religiosa a su emperador, que representa para ellos a Dios y a la patria. El bushido se inspira en reglas de la más pura moral e iguala en su práctica, como el cristianismo,
a todos los hombres, sin más separaciones ni privilegios de casta ni edades. El 28 de enero de 1920 fue alumbrada la futura legión. En principio, la idea era inscribir a extranjeros para ahorrar vidas peninsulares, pero las promesas de aventura, las 700 pesetas de enganche y la posibilidad de expiar pecados hizo que se alistaran decenas de españoles. Los pasquines se multiplicaron por toda España. Alístate. En la legión encontrarás un buen haber, primas de enganche, comida sana y abundante y excelente vestuario. Baltasar Queija se topó con uno de esos carteles en octubre de 1921 y le cautivó. Millán Astray, que es el fundador de la Legión, la dota desde el comienzo de una mística y una mítica. Y en esa mítica que se va creando en torno a la Legión está la figura de Baltasar Queija de la Vega. Baltasar Queija de la Vega era un chaval muy joven, había nacido en minas de Río Tinto, en Huelva, y muere el 7 de enero de 1921, el primer muerto de la Legión. Era un chaval joven que era camarero y se había alistado en la Legión. Ese muchacho llevaba entre sus ropas una carta que le había mandado su novia en la que pues le deseaba suerte y que le fuese bien en la Legión. Y esa novia había muerto en España, su tierra natal. Queija llegó a Ceuta poco después y recibió, como el resto de sus compañeros, la bienvenida del mismísimo Millán Astray. Venís a morir. La Legión os abre sus puertas, os ofrece olvido, honor y gloria. Vais a enorgulleceros de ser legionarios, podéis ganar galones y alcanzar estrellas, pero a cambio lo tenéis que dar todo sin pedir nada. Los sacrificios han de ser constantes y los puestos más duros y de mayor peligro serán para vosotros. Combatiréis siempre y moriréis mucho, quizás todos. Caballeros, legionarios, ¡viva el tercio! ¡Viva la muerte! Queija compatibilizó las cartas a su amada con las patrullas por los alrededores de Ceuta. Además, escribía versos, lo que le granjeó el apodo de El Poeta. Días de tranquilidad. El 1 de enero su unidad se posicionó cerca de Beni Hassan, donde se asentaron a pesar de verse atacados por una ola de frío. A la mañana siguiente, una inocente misiva le cambió la vida. Parece una novela, mas sus compañeros lo aseguran. Cierto día, a los muy pocos de salir al campo, dicen que recibió una carta fatal. Allá en su pueblo acababa de morir la mujer de sus amores, y el poeta, en la exaltación de su dolor, se emplazó a sí mismo invocando el unirse a la muerta con la primera bala que llegase. El legionario se consagró a morir para volver a encontrarse con su amada y tendría suerte. El 7 de enero se ofreció voluntario para hacer una guada. Queija de la Vega formaba parte de una escuadra que iba a hacer una guada en Zoco el Arba, cerca de Tetuán. Hay que tener en cuenta que el agua era un bien escaso en Marruecos, entonces su escuadra iba por agua a un manantial para llevarlo al campamento. Fue atacada por sorpresa, no fue una emboscada, y el objetivo parecía que era arrebatarle la arma. A las 11:30 el grupo de Queija fue atacado por los rifeños y él encontró al fin lo que anhelaba, la muerte. Fue de un disparo y ya en el cuartel, a donde le llevaron para intentar salvarle la vida. Después sus compañeros encontraron el poema. Baltasar Queija de la Vega, el infantil poeta, fue el primer legionario que murió en combate. Era un niño, de inteligente mirada y espontánea presteza. Hizo los versos de todos conocidos, de exaltada pasión y espíritu guerrero. Fue el trovador de la segunda bandera y cantó como el cisne para luego morir. Millán Astray recogió en sus memorias la muerte del poeta, un mártir ideal para su nueva unidad de choque. Que Baltasar Queija de la Vega existió, eso es cierto, eso está atestiguado, que sus compañeros de armas de la unidad en la que servía, en la sexta compañía de la segunda bandera, le llamaban el poeta, eso está atestiguado porque ese muchacho, Baltasar Queija, escribía poesía y bueno, a partir de ahí pues,
pues yo creo que las grandes historias tienen algo de legendario. Yo no creo que haya que indagar más allá de lo que desde ese año 1921 forma parte de las canciones legendarias, de las canciones de España en un momento muy difícil. Hoy, más de un siglo después, el novio de la muerte resuena a diario en los pechos de miles de legionarios. La historia del soldado que inspiró El novio de la muerte es un podcast de ABC, con guión de Manuel Villatoro, edición de Andrea Carrasco, locución de Andrea Carrasco, Manu Villatoro y Pachi Fernández, y la colaboración de Juan José Primo Jurado.